Miércoles 15 de abril del 2026, Génesis. Continuando con la lectura de la Biblia, vamos en el primer libro que es Génesis. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Jacob siguió su, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro. Ah, y salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Maanaim, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia a tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en dos campamentos, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra, y tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad, y que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé entre Jordán, y ahora estoy entre dos campamentos. Y líbrame ahora, estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera Esaú, porque le temo, no vengas acaso si hiera a la madre con los hijos, si hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar con la multitud, y durmió allí aquella noche, y tomó lo que le vino a la mano, un presente para tu hermoso Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a tus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano, te encontraré, y te preguntaré diciendo, ¿de quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también el segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú, cuando la hallaréis, y diréis, también he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jabot. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo en ellos, y a ella y a todo lo que temía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio el encaje de su muslo, y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, ¿por qué raya el alba? Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es su nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más su nombre Jacob, como Israel, como has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vio a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera.
Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Reconciliación entre Jacob y Esaú. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lía y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lía y los niños y a sus hijos delante, luego a Lía y a sus niños, y a Raquel, y se inclinó la tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Pero Esaú ocurrió a un encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. Y lloraron, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños, y dijo: ¿Quiénes son estos? Y él respondió: Son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y los niños, y se inclinaron, y vino Lía con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿Qué te propones con todos estos grupos que me he encontrado? Y Jacob respondió: El hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: Suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: No, yo te ruego, si te he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si fuera visto el rostro de mi Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él. Y Esaú lo tomó, y Esaú dijo: Anda, vamos, y yo te iré delante de ti. Y Jacob le dijo: Mi señor, sabes que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado. Se va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llega mi señor a Seir. Y Esaú dijo: Dejaré ahora contigo que la gente viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿Para qué es esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después de Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de una ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar, y llamó el Elohim Israel. La deshonra de Dina vengada. Salió Dina, la hija de Elía, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Elía, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Amor, su padre, diciendo: Tómame por mujer esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen, y se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y me entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos, diciendo: El alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros. Danos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: Halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuando me dijereis, y dame la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Amor su padre sus palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y le dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser con nosotros, que se circuncide.
entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras. Habitaremos con vosotros y seremos un pueblo, mas si no prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Si parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquén, hijo de Amor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era más distinguido de toda clase de su padre. Entonces Amor y Siquén, su hijo, vinieron a la puerta de su hija, hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: Esos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y le daremos las nuestras, mas con esta condición consentirás estos hombres en habitar con nosotros, todo varón entre nosotros, así como ellos circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestras, y solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Amor y a Siquén su hijo todos los que salían a la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió, pero sucedió que el tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina, tomaron cada uno una espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón y Amor a Siquem y a su hijo. Los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon una ciudad. Por cuanto habían amancillado a su hermana, tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad en el campo, y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en la casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Levi: Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntaran contra mí y me atacaran, y seré desnutrido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿Había él de tratar a nuestra hermana como a nuestra ramera? Dios bendice a Jacob en Betel. Dijo Dios a Jacob: Levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar a Dios que te apareció. Cuando vías a tu hermano Esaú, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí al altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que me han dado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Sillén, y salieron. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob, y llegó Jacob a la luz que está en tierra de Canaán. Estás en Betel él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, el, Bet- el Betel, el Betel, y subamos a Betel, y haré allí altar de Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que me han dado. Así fueron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encima que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a la luz que está en tierra de Canaán. Esa es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios. Cuando huía a su hermano, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le dijo: Dios,
Tu nombre es Jacob, no se llamará más su nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate una nación, y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, el lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Muerte de Raquel. Después partieron de Betel, y había aún como media lengua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel, y plantó su tienda más allá de Migdal, Migdaldar. Los hijos de Jacob. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron dos: los hijos de Elía, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón y Levi, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lía, Gar y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padan Aram. Muerte de Isaac. Después vino Jacob a Isaac su padre a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y se fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos, los descendientes de Esaú. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres, a las hijas de Canaán: a Ada, hija de Elón, Eteo; a Aholibama, hija de Ana, hija de Zibeón, Ebeo; y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaio. Ada dio a la luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz Reúl, y a Olibama dio a luz a Jeús, a Jaalaan y a Core. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó a sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom. En el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Seir: de Esaú, Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reúl, hijo de Basemat, mujer de Esaú; y los hijos de Eficaz fueron Temas, Omar, Sefo, Catán y Cenaz. Y Tina fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalet. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naán, Sera, Sama, Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hijo de Zibeón. Ella dio a luz a Jesúa, a Jeús, Jaalán y Core, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes Tema, Omar, Sefo, Cenaz, Core, Gatán y Amelet. Estos son los jefes de
Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada, y estos son los hijos de Reuel, hijos de Saúl, los jefes de Naán, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom, hijos bienes de Basemet, mujer de Saúl, y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Saúl, los jefes de Jehús, Jaalán y Core. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Saúl, hija de Ana. Estos pues son los hijos de Saúl y sus jefes. Él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra, Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Ezer y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emán. Y Tima fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaán, Eba, Sefo y Onán. Y los hijos de Sibeón fueron Aja y Ana. Este Ana es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Sibeón, de Sibeón su padre. Los hijos de Ana fueron Disón y Aholibama, hija de Ana. Estos fueron los hijos de Disón, Edam, Esban, Itran y Kerán. Y estos fueron los hijos de Etzer, Bilán, Saabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Ezer y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera de Bosra. Murió Jobab y en su lugar reinó Usán, de tierra de Temán. Murió Husán y reinó en su lugar Hadán, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abid. Murió Adab y en su lugar reinó Sanla de Mansreca. Y murió Sanla y reinó en su lugar Saúl de Rehoboth junto al Éufrates. Y murió Saúl y en su lugar suyo reinó Baal. Anán hijo de Acor y murió Baal. An, Anán Anán hijo de Acbor, y reinó Abdar en lugar suyo, y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer Mehetabel, hija de Matre, hija de Mesaán. Esto pues son los nombres de los jefes de Saúl, por sus linajes, por sus lugares, y su nombre es Tina, Alba, Jefet, Aholibama, Ela, Pinón, Senam, Temán, Izar, Matiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra. En su posesión, Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. José es vendido por sus hermanos.